Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos un martes más. Nosotras somos María Montero Villalba desde España. Sin aplauso porque hoy anda desregulada. Bajito, Ojito. mute, mute. Y Paulina Ontiveros desde México y somos mamás doblemente pseudonormales. Y hoy vamos a platicar pues de nosotras, porque siempre platicamos de nosotras, ya saben. Pero les queremos platicar. No sé cómo llamar este tema, pero bueno, empecemos. La importancia de trabajar en nosotras, nosotros, nosotres, en los adultos, en las... Saben que siempre hablamos de mamás porque pues somos mamás, entonces ni modo. Pero todos los demás que nos ven, siéntanse aludidos también, aunque no sean mamás. ¿Cómo estás, María? Bien, estoy bien. De vacaciones, como siempre, tu Ya vida sabes, es fabulosa, un paraíso, relajada, totalmente. ociosa. O sea, no sabes qué hacer ni con tu tiempo ni con tu energía Me aburro. de aborrecillos, ¿eh? Es que tener hijos con altas capacidades, con doble excepcionalidad, es tan fácil, tan llevadero, tan sin qué hacer. O sea, tú te levantas y tus hijos ya están vestiditos con un Claro, moñito, su cama tendida, el cuarto arreglado, la mochila lista, todo. todo. O sea, ya hasta se prepararon una avena y se la desayunaron. Entonces es una cosa fabulosa. Sí, sí, no me tengo que preocupar de nada. Nada, no, no, uno no se preocupa de nada. Nuestros hijos, con altas capacidades y doble excepcionalidad, sabemos que son intensos, sabemos que es un desafío vivir con ellos, criarlos, cuidarlos, educarlos. Y en este desafío de acompañar y sobre todo de enseñarles a gestionar sus intensidades, todas sus emociones, necesitamos, aunque escupamos para arriba, aprender nosotras las mamás a hacerlo. Y digo que escupimos para arriba porque tanto tú como yo, pues lo que hacemos y parte de nuestras asesorías y de nuestro acompañamiento, pues es brindar herramientas a las familias para que lo hagan. Y por supuesto que nos encanta hacerlo. Ujú. Pero hay una parte especial que es la más difícil. Y María, en tu experiencia como profesional y en tu experiencia de vida, ¿quiénes deberíamos enseñar estas herramientas? ¿Quién debería hacer este trabajo principalmente? Bueno, ese trabajo lo debemos de hacer nosotros mismos. Hay gente que es capaz de hacerlo, de reconstruirse eh, por sí mismo y otros necesitan obviamente ayuda terapéutica, pero es algo que deben hacer desde la propia persona, independientemente de la manera que elija, de hacerlo de manera individual o con ayuda externa, pero es algo que nos pertenece a nosotros. Y en ese trayecto de aprendizaje hay que recordar muchísimas cosas que duelen, muchísimas cosas que quizá ya queríamos olvidar, porque nos toca desaprender y volver a aprender durante el camino. Es como reescribir de nuevo nuestra historia. Y para ello nos tenemos que enfrentar a fantasmas del pasado y volver a vivir situaciones para volver a salir a flote desde otra posición, desde otra perspectiva, habiendo como reconstruido una parte de nosotros. Y es que no es fácil, no No, es fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de una herida gangrenada. O sea, para poder curar una herida gangrenada, no es por encimita ponerle un curita y ya. Sí, sería maravilloso, pero la realidad es que hay que abrir más esa herida, hay que limpiar, hay que tallar, hay que meter desinfectante, no, obviamente cloro no, pero me refiero a líquidos médicos desinfectantes, hay que lavar, hacer curaciones y eso duele y duele mucho, pero es la única manera de poder salvar de poder curar esas heridas. Y cuando hablamos de heridas emocionales que todos tenemos, porque todos tuvimos infancias y vidas con madres y padres imperfectos, así como nosotros somos.
así tal cual. La idea es que nosotros seamos, pues no puedo decir mejor, pero a lo mejor que cometamos diferentes errores o menos errores, ¿no? De los que cometieron ellos, de los que por diferentes circunstancias pasamos. Entonces, el hacer eso cuesta y cuesta mucho, muchísimo, se necesita valor. A veces, yo creo que te ha tocado, me ha tocado, eh, escuchar que dicen, es que voy a llevar a mi hijo, a mi hija al psicólogo porque eh, cuando se enoja, se frustra y explota. Sí, o sea, entiendo y es válido ese pensamiento y es natural ese pensamiento, pero lo más correcto, ¿qué sería? Bueno, que yo mamá, yo papá, yo adulto a cargo, me diera cuenta de dónde aprendió mi hijo ese comportamiento. Obviamente, si tiene 2, 3 años, pues es normal, o sea, es hasta cierto punto normal que haya explosiones, pero cuando hay un comportamiento de berrinche, digamos, o de explosión después de los 2, 3 años, estamos hablando ya de 5, 7, 10, hay algo, hay herramientas que no se han aprendido o que no se tienen. Y esas herramientas yo mamá o yo papá las tengo que proporcionar, porque a lo mejor ese comportamiento de explosión es aprendido en casa. Y si no es aprendido, es sencillamente porque no he brindado las herramientas. O sea, a lo mejor ni mi marido ni yo explotamos, pero tampoco estamos dando las herramientas de qué hacer con esa emoción. En cualquiera de los dos casos, el trabajo es nuestro, de los adultos, ¿no? Y está bien que el psicólogo o la psicóloga le den herramientas al niño, pero lo ideal es que seamos los papás quienes lo aprendamos, quienes lo hagamos. Claro, pero para llegar a ese punto, primero tenemos que sanar. Sí. Y Como te comentaba, cuando estábamos fuera de cámara, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, adolescente o niña, no ha sido, sobre todo adolescente, no ha sido un camino de rosas. Entonces, yo he tenido, o sea, a mí me ha tocado aprender los códigos sociales, las historias sociales, los lenguajes sociales, todas estas cosas que tienen que ver con socializar con los demás. Me ha tocado aprenderlo a base de, literal, a base de golpes o a base de insultos sí, a la y no mala. a la mala y no entenderlo, ¿no? Entonces, llega un momento que cuando te conviertes, por ejemplo, en madre, salen estos ciertos fantasmas y no sabes por qué y realmente porque no se gestionó bien en su momento. Obviamente en mi caso clarísimo está porque yo estaba aprendiendo al mismo tiempo el tema social, pues yo iba más despistada que un pulpo en un garaje, ya te digo. Pero es cuando te das cuenta que tienes que volver atrás, tienes que revivir esos momentos, tienes que reconstruir esa adolescente interior que todavía anda por dentro tuya, tienes que llorarlo, tienes que volver, es como siempre digo, y te lo acababa de decir hace nada, es como tocar fondo de nuevo para volver a flote, entonces reconstruida y más fuerte, o sea, volviendo con esa entereza y con esa madurez para poder entonces a tu hijo enseñarle o mostrarle cómo va el tema este, ¿no? De esas historias sociales, códigos sociales, estos entresijos estas adivinanzas para mí sociales, porque para mí es una adivinanza, yo no sé lo que quieres decirme, ¿no? Y eso me ha tocado aprenderlo, pero he tenido que dejar en el camino las cosas que realmente pesaban y que no me estaban aportando. Entonces, me ha tocado sufrirlo de nuevo, me ha tocado llorarlo, me ha tocado desestabilizarme, pero me ha llevado a un autoconocimiento pleno de mí misma que a día de hoy puedo entonces ayudar con ese autoconocimiento a mi hijo para que él no tenga por qué, a ver, no podemos evitar el sufrimiento, insultos al 100% porque es imposible, ojalá pudiéramos, pero no podemos, pero sí podemos enseñarles a cómo hacerle frente a situaciones peliagudas o desagradables, que a mí en ese momento me tocó aprenderlo a la fuerza y él no tiene por qué. Y no porque yo no tuviera mamá, que sí que la tenía, pero mi mamá trabajaba
para poder darme una mejor vida de la que teníamos. Y yo me quedaba a cargo de mis abuelitos, que no tenían el material suficiente como para poder enseñarme a mí ciertas cosas, ¿no? Sí, es que eran otros tiempos y también hay que entenderlo. Eran tiempos, no sé si a nivel mundial o por lo menos a ti y a mí nos tocaron tiempos económicamente muy complicados, Claro, donde las familias de verdad trabajaban para subsistir, para comer. Y ya vaya, la gestión emocional, que esto que el otro, bueno, ya con que sobreviva, después vemos, después sí, vemos cómo sale este asunto. Va, ahorita hay que cuidarnos que sobreviva, que por lo menos coma hoy, ya después veremos. sí, Entonces, ese tipo de situaciones también, también influyeron y hay que entenderlo, te digo, no creo que haya habido necesariamente mala voluntad. Lo dudo mucho. Creo que era la presión económica. Hasta el día ujú, de hoy la presión económica es muy, muy fuerte. Pero el punto es que cuando logramos comprendernos a nosotros los adultos, es mucho más fácil que podamos comprender a los hijos. Mucho más. Y a la mayoría de nosotras mamás nos ha tocado irlo aprendiendo ya que nacieron nuestros hijos. O sea, ir asimilando o ir asumiendo cosas. Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a dar indicios de baja tolerancia a la frustración. Primero enojarme y enojarme con él, ¿no? Y la clásica es que me desesperas, es que no entiendes, es que tienes que saber perder. Y después caer en cuenta de, a ver, yo también me frustro y tampoco sé perder. Es más, o sea, equivocarme no me lo perdono. Ah, entonces, a ver, el problema principal soy yo. O la primera conducta en la que tengo que trabajar es en la mía. Ya no hablemos de problemas, pero la primera conducta en la que debo trabajar es en la mía. Yo aprender a manejar mi frustración, mis errores, mis fallos para podérselo enseñar a mi hijo. No hay otra manera. Sí, lo puedo llevar al psicólogo y le va a enseñar estrategias, pero a ver que en su casa esas estrategias sirven para nada y pues no las va a hacer. oh, claro, Entonces, son ese tipo de cuestiones las que nos replantea la maternidad y que es importante trabajarlas. En mi caso, yo he ido a terapia en varias ocasiones por diversas razones, pero cada ocasión ha sido enriquecedora y sobre todo, como bien decías, el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento desde traumas hasta identificación hasta fortalezas, áreas de oportunidad, etcétera, 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 para poder asumirme y aceptarme como soy ujú, y trabajar con lo que hay. O sea, de eso se trata al final, ¿no? También de enseñar a nuestros hijos a trabajar con lo que hay, porque vemos a niños o adolescentes súper intensos y decimos, Madre Santa, ¿qué va a ser de su vida? Si hacemos un flashback, seguramente fuimos iguales y repiten, sobrevivimos. claro, repiten patrones en la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces repiten patrones. Y puedo comprender inclusive, ¿sabes dónde yo creo que está el error? A mi parecer, no sé si estarás de acuerdo. A mi parecer es porque yo me pregunto por qué a veces los papás están reacios a reaprender ciertas cosas y olvidar ciertas costumbres, ¿no? Y fíjate que yo creo que aún en el siglo donde nos encontramos, aún no, es que estoy prácticamente segura, creen que porque ya son adultos, ya saben todo. Y además creen que tienen el deber de ser ellos quienes enseñan en todo momento, cuando realmente nuestros hijos también vienen a enseñarnos a nosotros. Una de las enseñanzas más grandes de mi hijo hacia mí ha sido esa ayuda para autoconocerme y para poder estar en paz conmigo misma. Yo creo que todos los hijos, cuando uno se toma en serio la maternidad o la paternidad, obviamente, porque pues habrá quien la pase de noche y bueno, pero creo que cuando te la tomas en serio, te replanteas eso, te replanteas tu vida, te replanteas tu persona, tu existencia y empiezas a autoconocerte.
digo, nos consta por los grupos de mamás principalmente, insisto, donde estamos, la mayoría, por no decir todas, dicen, es que yo era así, es que yo hacía eso, es que a mí, pues no se me hacía que mi hijo fuera peculiar, pues porque yo decía, ah, yo también, o hasta mi mamá me decía, ay, pues si tú así eras, entonces asumes, ah, es una conducta normal. Y luego lo llevas a la escuela y te dicen, su criatura no es normal. ¿Y tú cómo? O sea, pero ¿de qué no es normal si, pues si yo así era? ¿Qué cree? Ah, como te pasó a ti con, y ve, como me ha pasado a mí, ¿no? Sí, ¿Qué sí, cree? sí, Usted totalmente. también. Ah, Claro, ok. claro, claro. Y te quedas en shock. Pero fíjate que la pregunta estaría clarísima, porque si tú te identificas, ¿no? Tú ves a tu hijo y tu hijo te traslada a lo que tú eras a esa edad aproximadamente, fíjate qué simple sería. Si yo recuerdo cómo era esa edad e intento buscar dentro de mí qué era lo que yo necesitaba de mis padres, tendría la respuesta de qué es lo que seguramente necesitaría tu hijo de ti. Sí. Es un trabajo interno que tienes, o sea, sí o sí te tiene que transportar a años, o sea, hasta llegar a ese punto, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, no, es que es igual que cuando yo era pequeño. Pues perfecto, entonces no juzguemos, no cataloguemos, no etiquetemos, vamos a buscarnos, vamos a encontrar ese niño o esa niña que reaccionaba así y qué sentimientos tenía o qué esperaba de sus papás en ese momento, que te abrazaran, que te comprendieran, que te escucharan, que te guiaran, no sé, porque justamente va a ser eso lo que tu hijo va a necesitar de ti o tu hija. Fíjate el trabajo. Ahora, tienes que pringar, tienes que esforzarte. No, es que esa es la parte complicada. Fíjate que me recordaste que hace poco, bueno, hace poco, hace unas semanas, meses, mi hijo nos estaba platicando de la chica que le gusta y así, ya está. Y ya que se fue a acostar, mi marido me dijo, no, hombre, o sea, qué esperanzas que yo le hubiera podido contar a mis papás de una niña que me gustaba, o sea, en la vida. Y yo le dije, no, yo menos, o sea, no que no me gustaran los niños. Si yo le decía a mi mamá, o sea, imposible tener esa plática, ¿no? Y estábamos en ese sentido muy satisfechos. Pero ese logro y esa satisfacción nos costó 17 años, nada más, Menos, un poquito menos. pero de lágrimas, de terapia, de dolor, de abrir esas heridas, de sanar heridas, bueno, primero de trabajarlas Ujú. para poder asimilarlas, aceptarlas y sanarlas. No es nada fácil, porque a nadie le gusta sentir dolor. O sea, la zona de confort se llama zona de confort porque es cómoda, es Claro. confortable, nos gusta estar ahí, si no, no sería zona de confort. Pero obviamente no nos permite crecer. Y yo creo que cuando no tenemos hijos estamos en la zona de confort porque soy como soy y estoy muy a gusto, ¿no? Eso creemos. Luego Ujú. tenemos hijos, nos damos cuenta que no estamos tan a gusto, que hay mucho que necesitamos sanar y atreverse a sanar es complicado, muy complicado. O sea, desbloqueas recuerdos que no querías desbloquear y los enfrentas y asumes la vida y la realidad como fue, con humanos imperfectos, con errores, con virtudes, ni buenos ni malos, o sea, ni santos ni diablos, sino humanos. Ya, sin más. Sin más, Personas con personas. otro modelo educativo que los llevó a cometer ciertos fallos, es decir, es que todo es transgeneracional. Entonces, nosotros, como siempre digo, aprendemos de nuestros padres. La diferencia está en lo que seamos capaces de evolucionar y en lo Sí, que sí me quedo y lo que no me quedo de este modelo educativo que me claro. han presentado. ¿Vale? Ahí es donde se debe de implementar también parte de ese cambio. O sea, yo Pero, vivía así, pero yo sé lo que quiero en mí. pero es que eso se logra, insisto, solamente trabajándolo, porque si Sí, no, obvio. entonces vienen con frases de, es que ese niño me saca de mis casillas. Ajá, ¿El niño? ¿Qué niño se porta mal adrede? ninguno.
porque los niños, yo siempre digo que los actos, berrinches, pataletas, llámalo como quieras, gritos, es la herramienta comunicativa que ellos tienen, o sea, te están comunicando algo. Ahora, pararse a averiguar qué quiere decir con el grito o insulto inclusive que pueda dar en un momento, a brotar y unirte a la fiesta como adulto, ¿no? Y sacamos ahí el adultocentrismo, no, yo soy el adulto, yo mando, pues podría marcarnos una diferencia. Si te paras a pensar qué hay detrás de esa actitud, de esa conducta, Pero en cambio, podría ser. pero a lo mejor nada más la juzgas y lo ves desde qué vergüenza que van a ver que me voy. Y me salgo temprano de este evento social, y entonces no te das cuenta que, a ver, ¿por qué te da tanto miedo? ¿Por qué te preocupa tanto el que dirán? ¿Por qué te preocupa tanto que te vean? ¿Por qué te Ujú. preocupa que estén opinando de tu hijo? O sea, ¿qué es lo que te preocupa realmente? ¿Qué es lo que te duele realmente? ¿Qué es todo lo que hay detrás de eso? Sí, no, no siempre es, y de hecho yo creo que pocas veces es en realidad la conducta del hijo. Es ver qué ocasiona esa conducta, pero también es ver qué ocasiona en mí esa conducta, qué sentimientos mueve. Yo te lo he dicho, bueno, lo he platicado ya en ocasiones anteriores. Mi hijo es muy amoroso y de chiquito, pues era más amoroso. Y el que siempre estuviera abrazando a mi marido o dándole muchos besos, a mi marido lo desconcertaba. Y a veces hasta me decía, es que me siento incómodo, ¿no? Y para él era difícil de asimilar. Fue hasta después de ir a terapia, trabajarlo, etcétera, etcétera, entender que a él no pudo trabajar su sensibilidad y sus emociones y él reprimió esas situaciones y él lo veía como algo malo, Ujú. como exponerse, como verse vulnerable. Entonces, entender que su hijo se estaba exponiendo y era vulnerable, él lo veía más como una señal de alerta que como algo bueno, Claro, porque él claro, así es lo que le, creció, él así lo aprendió. exacto, exacto, es lo que le enseñaron Es lo desde que le pequeño, enseñaron. claro. Entonces, es complicado. Y obviamente, de construir, o sea, destruir lo que uno es, o no, es que no quiero decir destruir, pero sí, digamos que tienes una pieza armada con Legos y esa pieza ya no te gusta, o eso que armaste ya no es lo que querías, no es lo que quieres, es lo que construiste porque era lo que sabías hacer. Pero Ujú. te das cuenta que con esas mismas piececitas de Lego puedes hacer algo mejor. Entonces vamos a desarmar esa estructura que teníamos que no nos gusta, a lo mejor no completamente, pero sí en gran parte, y a volver a armar y a empezar otra vez. Y ya está, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Fíjate que creo que también la he contado la anécdota en alguna ocasión, pero siempre me recuerda cuando hablamos ¿no? de esas enseñanzas o de no hacer ciertas cosas por lo que puedan decir. Yo recuerdo mi hijo en ciertos cumpleaños cuando era más pequeño que lo pasaba mal porque lo aislaban, bla, 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 y a mí no me costaba nada en absoluto desaparecer del cumpleaños para que mi hijo no sufriera y me daba igual si habían sacado tartas, si no, si habían dado regalos, si no. Yo dejaba el regalo, ahí te lo dejo y me iba. Y recuerdo que era mi marido el que lo pasaba muy mal y decía, no, no nos podemos ir de aquí. ¿Cómo que no? Si no sacaron la tarta, no cantamos cumpleaños feliz. ¿Y a mí qué? Pero es que eso está mal. No te puedes ir así como así. Es una falta de respeto, digo, es una falta de respeto. La falta de respeto es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro hijo, que estamos permitiendo que esté sufriendo porque yo esté esperando a que saquen la tarta y cante el cumpleaños feliz, que lo canten ellos, yo me piro. Mi marido no, se iba con un mal humor y intentaba excusarse de mil maneras, intentaba siempre dar la mejor explicación para que no se viera mal y con explicaciones y días y días y ocasiones de cumpleaños. Fui haciéndole entrar en razón que no hay que seguir ciertos estándares sociales por quedar bien si una de las personas está sufriendo. Eso es algo que alguien estipuló. Yo no sé quién, no lo conozco ni tengo el gusto de conocerlo, pero me importa un mojo, la verdad, porque no es correcto. Entonces, todo ese postureo, toda esa manera de actuar es seguramente algo que él aprendió.
algo que a él le dirían, no nos podemos ir porque todavía o no es el momento o no podemos irnos porque queda mal, yo qué Y sé, aguántate. y aguántate. Entonces, yo trabajé con él eso, porque yo sí que vengo con muchas cosas de serie, porque ya he dicho que yo soy muy alma libre, muy, muy alma libre. Entonces sí que traía ya cosas de serie, como por ejemplo, eh, aunque sí me ha importado lo que han dicho de mí, no ha sido lo suficiente como para que yo no deje de hacer lo que quería hacer. Y eso también me dio fuerza para poder, entonces, que me importe ya directamente nada lo que digan de mí. Pero se debe de entender que ni todo es correcto ni todo es incorrecto. Es decir, puede quedar mal el que tú te vayas en mitad de una fiesta, puede quedar mal. Puede quedar igual que si te vas y no pasa nada, también. Yo creo que siempre y cuando la persona se sienta bien consigo misma, sin dar explicaciones y sin excusarse por algo, simplemente me voy porque me apetece punto final, yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto. Entonces, eso es lo que traspasamos a nuestros hijos, es decir, te obligamos a permanecer en un lugar donde lo estás pasando mal por contexto social. Al carajo el contexto social, ¿qué quieres que te diga? Ya me creo yo Claro, el mío. es que, ¿por qué estar donde no estás a gusto, donde no estás cómodo? Y eso lo da desde el autoconocimiento y la edad. Pero Sí, pero es importante entenderlo, porque cuando estás en un círculo donde estás con gente que te quiere y a las que quieres, no lo van a tomar a mal, porque hay un sentimiento genuino y pensarán, oye, pues hay algo que pueda hacer por ti o no, no, ah, ok, bueno, pues que te vaya bien, gracias por venir, gracias por el ujú, regalo, nos vemos, o sea, no pasa nada. Y es importante también eso, ¿no? Cuando tenemos hijos neurodivergentes, no solamente altas capacidades y doble excepcionalidad, creo que aquí cualquier neurodivergencia, cuando tenemos hijos neurodivergentes, hay que asumir que el círculo social se achica. hoy sí. Se reduce a veces a la familia nuclear nomás. Sí, 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 sí. Y no digo que sea fácil, ¿eh? Y si se sienten solitas, bueno, en los comentarios compártanos. Ya saben que este es tribu, aquí estamos para acompañarnos, pero hay que entenderlo, que pocas personas, vaya, quien no lo vive no sabe lo que es una sobreexcitabilidad auditiva. No, no lo saben, no lo van a entender. Apenas quien lo vive. Vas a ver lo que es una sobreexcitabilidad sensorial olfativa y que el que tu compañero se cambiara el suavizante de tela, para ti es Ujú, una muerte. Y no puedes ni comer y ya te dio migraña nada más porque ese individuo que está a tu lado, cambió el suavizante de tela o cambió el jabón de la ropa. Y tu guácala, sí, ya no se diga el perfume. No, ujú. no se entiende. Y Y, ahora, y, y perdón, tampoco, y, y tampoco te esfuerces en explicarlo porque al contrario de creer que lo van a entender, se va a empeorar. Y sí, si, no. por ejemplo, lleva los cascos aislantes, que exagerado, no es necesario, va llamando la atención. Entonces, no podemos dejarnos llevar por, insisto, son contextos sociales que yo no sé quién los estableció, que está bien para los que lo quieran hacer así, pero para los que lo quieran hacer de otra manera también es correcto. Claro, y de lo que se trata, insisto, pues es de estar con personas que se quieran. Y por supuesto que hay que visibilizar y hay que darle más voz a estas neurodivergencias, particularmente a las sobreexcitabilidades, que pueden ser muy difíciles de entender. Para generar empatía, sí hay que hacerlo. Pero es importante entender también que sus historias o sus reacciones no siempre dependen de nosotros. Entonces, acudir a terapia y trabajar en uno eh, es necesario. Ahora, si no quieres acudir a terapia, igual no importa, trabaja en ti, pero lo importante es eso, es conocernos, es aceptarnos. Es la mejor manera de poder criar sanamente a nuestros hijos o menos dañaditos de lo que estamos nosotros. No hay más. O sea, Fíjate que yo vi, es que me vienen flashes a la cabeza. Entonces,
es como que, ¡pum! Vi hace muy poco un escrito de estos que ponen en plan estilo meme, pero que no era un meme, era un escrito de estos profundos. Y me resonó muy fuerte porque ponía, somos los hijos de los padres que no han ido a terapia. No hay más. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, Somos los hijos de los padres que no acudieron a terapia. sí, totalmente, totalmente. Y véanos, ¿estamos bien? ¿Mm? Díganos. O sea, autoanalícense, véanse cómo van los ataques de ansiedad, cómo van los ataques de pánico, cómo va la depresión, cómo, sí, cómo va la soledad o las relaciones que no están funcionando o esa frustración laboral que de pronto sentimos, ese aislamiento que de pronto tenemos, esa falta de conexión honesta que también se presenta, ¿no? Esa soledad no buscada, porque cuando uno la busca está muy padre, pero cuando es un aislamiento no buscado, es feo. Entonces, ese tipo de cosas suceden porque nuestros papás no fueron a terapia. Insistimos, pobrecitos, estaban haciendo lo que podían para darnos de comer y se los agradecemos. Ahora, No, si nosotros podemos hacer un extra y además de darles de comer a nuestros hijos, podemos trabajar en nosotros, en nuestras emociones, en asumirlas, en entenderlas, en trabajarlas. Porque las emociones no se reprimen, ¿eh? No, no es que no me voy a enojar nunca, no. Lo que no puedo es ser violento o violenta. Porque enojarme todos nos enojamos. Pero ya si le estoy dando un golpe a la pared, si estoy pegando de gritos, eh, ya tengo un problema. Ya no está bien. Si estoy siendo ofensivo, ya no está bien. Eso es lo que hay que no, trabajar. claro, no porque estamos haciéndonos daño a nosotros y a nuestros hijos Claro. o a la gente que tengamos alrededor. Entonces, hay algo que está fallando, hay algo que no está bien y obviamente hay que trabajarlo. Yo sé que puede dar miedo, yo sé que te puede dar ese miedo de enfrentarte a algo que no quieres enfrentarte, que dices, hace tanto que yo olvidé, hace tanto que yo superé, pero es que no lo superaste, ni lo olvidaste, es que sigue estando ahí, es que sigues repitiendo un patrón que no es correcto o adecuado por esa frustración o por esa gestión no resuelta, gestión emocional no resuelta. Si sigues llorando con la misma canción, si sigues evitando hablar de tal cosa, es que no se ha superado, ¿eh? O sea, así sinceramente, sí. Si se sigue evitando, es que no se ha superado. Y te reíste con lo Ah, de la canción, pero es real. O sea, es que hay canciones que uno dice, no, esta ni la pongo porque voy a chillar aquí como Magdalena. Ok, ese asunto no se ha superado. Y esto de trabajar en nosotros debería ser, ay, yo siempre he pensado en una sociedad ideal y creo que hasta para casarnos o para tener pareja deberían pedirnos así primero el comprobante de salud mental. Este, sí, ya no te digo para tener hijos, o sea, desde tener pareja. Si tú todavía no tienes hijos y estás pensando tener pareja, primero trabaja en ti y ya luego, porque hasta las relaciones son más sanas y más bonitas, sin tanto drama. Digo, ya uno neurodivergente es bien dramático y bien intenso, pero no hay necesidad de más drama. A eso me refiero, o sea, no hay necesidad de que la relación sea una telenovela. Se pueden tener relaciones bonitas, sí existen, sí y es lo ideal. Si piensas que una relación incluye el drama, el llanto, ya mejor primero ve a terapia y luego tienes una relación. Es que yo de adolescente sí pensaba que así eran las relaciones, así telenovelescas, dramáticas y sufridas. Ahora, también se lo adjudico a Candy Candy. También responsabilizo a la creadora de Candy Candy de esta perspectiva extraña del amor. O sea, hay que asumir esa parte. Esa no era una caricatura para niños, no sé por qué nos dejaron verla, o sea, no. Pero bueno, después de todo lo anterior, sumadas los propios traumas de la infancia, yo sí pensaba que las relaciones románticas debían sí o sí ser sufridas. Y no es cierto. O sea, no, para no, nada, no tienen por qué. no. Pero bueno,
A ver, es lo que pasa cuando dejas a una mente altamente capaz viendo ciertas series o ciertos programas y dejamos que nuestra mente encima Sin divague sobre ello. supervisión de adultos. Claro, sin supervisión de adultos. Entonces, divagamos sobre el asunto y creamos un mundo alternativo al capítulo, o sea, un capítulo alternativo donde está adaptado ya a nuestro. Somos como, o sea, nuestra mente es una inteligencia artificial real, real. O sea, somos capaces de crear cosas alternativas a lo que acabamos de ver porque creamos otra cosa y encima pensamos, oye, si lo estamos viendo, por ejemplo, en Candy Candy, pues así es. Porque yo he sido de idealizar mucho, sí, las relaciones románticas, pero más idílicas, ¿no? Para mí eran más idílicas, más, pues, el romanticismo, ¿no? El que te acurruquen, el que te protejan, el que te regalen cositas, así como más de telenovela, pero sin el sufrimiento y sin la pelea, sino más, pues eso, O sea, perdón, pero todo una muy perfecto. confesión. Yo llegué a creer que Terry era un gran partido. No sé quién es Terry. Ah, es el galán de Candy Candy. Ah, ok, Y vale, vale. es un tipo que visto ahora, digo, o sea, sí, el monito estaba guapo, pero de ahí en más el tipo era tóxico, manipulador. No sé si me explico, pero yo lo veía y Candy lo quería tanto que yo decía, sí, o sea, este es perfecto. Así es. Y volteo para atrás y digo, no, nada más no era perfecto. El tipo era una relación tóxica, estaba mal. Pero llegué a idealizar ese tipo de relación, que insisto, obviamente no, pero como adolescente llega a pasar. En fin, hay que ir a terapia. Ah, Y no creerse los capítulos estos. no vean Candy No, Candy. no veáis Candy Candy directamente. No se ve Candy Candy. No, fíjate que de grande la descargué y quise verla otra vez y me di cuenta que era muy triste y que me ocasionaba dolor. Y la dejé. Y me acuerdo porque empecé a verla y estaba ahí mi hijo y después dije, el primer reflejo fue, no quiero que mi hijo vea tanto sufrimiento. Ese fue mi primer red flag. Y después dije, a ver, me estoy sintiendo triste. Si esta niña está sufriendo demasiado. No es sano estar viendo esto. No, no debía haberlo visto. Me queda claro que tú no viste Candy Candy por las caras que estás haciendo. No, no, no me suena nada. O sea, o sea, sé quién es porque es una. Me suena creo que es un anime, ¿no? Porque Sí, era anime de una muchachita rubia, pero no vi nada de eso. Yo cuando era adolescente quería ser una Spy Girl. Yo quería ser. ok. Era cuando se llevaban las Spy Girls y yo quería ser una Spy Girl. Entonces, como yo tenía el pelo rizado, pues quería ser la negrita y ya está. Y luego la deportista también me gustaba. Yo quería ser una y me las bailaba y eso es lo que yo quería hacer. Yo quería ser una Spice. Sí, definitivamente eso es mejor. Ah. No, mira, yo entre Candy Candy, Adolfo Becker y Gabriel García Sí, eso Márquez, sí. bueno, yo me hice historias, horrendas. Hace poco platicaba con una prima de El amor en los tiempos del cólera. Que es una historia que, bueno, para mí es otro error, otra relación tóxica idealizada por mí, es una obra de Gabriel García Márquez, y yo le decía, es que lo admito, a estas alturas de la vida, y me da vergüenza, pero lo admito, yo veía eso como una historia muy romántica, lo veía como la cúspide del amor. Y me dijo mi prima, estábamos por WhatsApp y me decía mi prima, si te das cuenta que estás mal, ¿verdad? Obviamente me doy cuenta que estoy mal, o sea, pero asumo y admito además que en algún momento, sobre todo de mi adolescencia, lo veía como la cosa más romántica del mundo, que este tipo era un tipo que decía, describe Gabriel García Márquez, era tan delgado y con una cara tan miserable que las mujeres lo veían vulnerable, no lo veían, como una amenaza. Y el cuate era un narcisista, que lo único que brindaba era tener intimidad con las mujeres, pero con cero responsabilidad afectiva, porque él en realidad estaba enamorado de otra mujer que estaba casada. En fin, una historia así. Entonces, te digo, mi prima me dijo, si te das cuenta que estás mal, yo obvio sé que estoy mal, solo digo que no estoy en posición de juzgar a nadie porque yo misma en algún momento tuve esas, ideaciones sobre lo que debían ser relaciones románticas o una relación de pareja, o sea, toda tergiversada.
Y entonces Ujú. tienes una relación medianamente sana y dices, ay, ya está, le falta drama a esto. No sé si me explico. No tiene chicha, Ándale, le tiene falta, ¿no? sustancia, claro, no Sí, tiene sustancia. pero no, en realidad las relaciones no tienen por qué ser dramáticas, pueden ser bonitas, No, pueden ser buenas. Y es no. necesario, porque si no, pues ¿a dónde va la situación? Claro, es que yo estaba en el otro punto totalmente al contrario. O sea, yo sí que, yo pensaba en la relación súper idílica, súper romántica, todo perfecto. Ya ves tú también, yo, mi cabeza y mis historias. Y que tampoco es, o sea, tampoco era la realidad, ¿no? Porque en todo lo bueno también hay algo malo. Pero para mí era todo perfecto. Y cuando yo empecé a tener, bueno, no es que tuviera mucho, porque ya te dije que no era, no, me veían muy así, entonces no triunfaba yo mucho. Pero bueno, lo poco o nada, pues me sorprendía porque decía, pues no es así, pues, pues no lo entiendo, no sé por qué no lo entiendo, no entendía. El amor me ha costado mucho entenderlo, también te digo, el amor de pareja me ha Sí, costado mucho entenderlo, sí, a mí también, mucho. lo admito, lo asumo completamente. También es difícil cuando familiarmente no hubo un patrón sano y cuando el acceso que yo tenía a la información eran Candy Candy, Gabriel García Márquez y Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, sí, es demasiado, demasiado tergiversado. Entonces, por ejemplo, ahora con mi hijo, cuando vemos algo así en la televisión o cosas así, yo misma le digo, "Ey, es que eso no es el amor, ¿eh? O sea, cálmate, o sea, no te la creas, eso no es el amor no funciona así". Y le he dicho, por ejemplo, en casa, como yo soy muy tragona, y bueno, aquí todos somos tragones, pero creo que mi hijo y yo más, aquí el amor es que mi marido llega y me trae, ayer me trajo unos jitomatitos cherries que me encantan, yo me los como así como nada. Entonces le he dicho, ¿no? Mira, para nosotros esto es el amor. Que él en la calle vio unos jitomatitos cherries y dice, ay, a la Pauli le gustan, se los voy a llevar. Eso es el amor, ¿no? O Eso que es el amor, sí, que llega cansado del trabajo y que yo le digo, ah, mira, aquí está tu chocomilito, porque yo sé que llegaste cansado, acalorado, un chocomilito helado, eso te va a alegrar la noche, tarde noche. Eso es el amor. Entonces he tratado de explicárselo, pero para explicárselo tuve que entenderlo primero. sí. Tuve que asimilarlo, como todas las otras emociones. O sea, el podemos frustrarnos porque nos salió mal, claro, pero no podemos gritar, no podemos insultar, no podemos faltarle el respeto a nadie. O puedo estar triste, pero eso no es igual a que me voy a aventar de un puente. O sea, es un triste porque es un mal rato, porque la vida de pronto es triste y hay que seguir viviendo. Yo más que triste, a mí sabes tú que la palabra tristeza, yo siempre intento positivizar, pero porque yo soy así, Porque tú ¿vale? eres un hada positiva. Porque yo soy así. Yo soy maléfica, soy un hada negativa. Maléfica era un ángel bueno. Caído. No, es que hay que ver la película de Maléfica. No te voy a hacer spoiler, si no Ya la la has visto. vi, no me Ah, gustó tanto. no, a mí me No. pareció, pues yo lloré mucho y lloré por ella. Sí, por eso no me gustó, porque a mí me gustaba Maléfica malvada. Eso de que la hicieran una Maléfica dolida, así, nada, no me gustó tanto. A mí sí, Me a gustaba mí más sí. Maléfica malvada, en fin. Pero bueno, tomemos Maléfica malvada. Entonces, a mí me gusta positivizar. Yo en vez de decir tristeza o a ver, el mundo va horrible, ya sabemos todos que el mundo va horrible y que la sociedad va descarrilada por los mundos, todo eso lo sabemos. Pero yo prefiero llamarlo jungla o selva o Jumanji, si quieres el juego de Jumanji, me Jumanji. parece bien, que no sabes ni qué te va a salir y las tristes reglas están cambiando cada ratito y se te mueve el tablero y Sí, no sabes ni qué. exacto. Porque así por lo menos no llevamos la palabra tristeza o llevamos, o sea, nosotros somos conscientes de lo que en realidad hay. Teniendo la información de base, ya depende de nosotros cómo la manejamos. Podemos dejarnos llevar por toda esa porquería que se mueve en este mundo y dejarnos arrastrar por la tristeza, que realmente a veces pienso que es lo que buscan, o afrontarlo de otra manera, desde otra perspectiva. No significa luchar contra, sino verlo desde otra perspectiva y decidir en qué lugar tú te quieres posicionar. Yo, desde luego, siendo alma libre, lo tengo clarísimo, lo he sido siempre y lo seré.
y no hay quien me ate cadenas y que me deje quieta porque no. Y así es lo que yo intento transmitirle a mi hijo, que sea él y que sea libre, Sí, pero insisto, aunque tú eres un espíritu libre, eso va desde el autoconocimiento. totalmente, No, no hay más. totalmente. El autoconocimiento te permite libertad. Lejos de pensar que son etiquetas, te permite la libertad de asumirte como eres, de aceptarte como eres y de poder vivir como quieres. El saber qué rol quieres jugar. Y darte el respeto. O sea, si es el respeto, primero viene de uno mismo. Sí, Si uno mismo tiene respeto por él, por ella, el resto lo va a tener. O al menos si no lo tiene, se apartará, pero no te lo hará saber. claro. Entonces empieza lo que venimos hablando desde el principio, empieza en uno mismo. Sí. Empieza con el autoconocimiento, no se va a dar si no hay un trabajo interno de sanación en lo que corresponda. Sí, 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 en lo que sea, que los papás, no sé, que las pobrezas, que lo que sea, es importante sanarlo primero para poder ayudar a nuestros hijos, para poder acompañarlos. De verdad, sabemos que no es fácil, no es sencillo, hay momentos difíciles de enfrentar que a lo mejor hemos evadido toda la vida, pero Ujú. si no las enfrentamos, vamos a seguir nada más reaccionando y no actuando y no decidiendo. Y entonces me sacan de mis casillas, es que me hacen enojar, es que me hacen. O sea, sí, la gente hace cosas, pero también qué tanto tú decides no tener control sobre ti, qué tanto cedes ese control emocional, ¿no? Sencillamente para no alejarte. Si alguien te está haciendo daño, pues aléjate, vete o rómpele la cara. Bueno, ok, no fomentamos la violencia, pero pero quiero decir que sea uno quien conscientemente actúe y no reaccione, porque es muy diferente. Sí. A ver, está clarísimo. El, el- el viaje que empezamos con nuestro autoconocimiento es precisamente eso, es un viaje que comienza con uno mismo. Pero fíjate que florece o que puede florecer cuando lo compartimos en familia. Uf, es una cosa maravillosa. Entonces, es que no hay por dónde decir, me va a pasar algo, no, no va a ser beneficioso, no va a servir para nada. No, no. Es que el viaje que comenzamos con el autoconocimiento va a derivar en un montón de cosas que va a aportar mucho y bueno. Ahora hay que hacer un trabajo. Y tenemos que estar dispuestos a dejar cosas que aprendimos incorrectas, abandonarlas y reaprender unas nuevas. O sea, como un niño chico en el colegio, borrar y volver a escribir, y borrar y volver a escribir, y aceptar el fallo-error. Lo intento, fallé, no vale, sí vale, inténtalo de nuevo. Vamos a darle una oportunidad más, una. Yo aseguro que es algo increíblemente sanador como persona y es para mí, por ejemplo, la mejor terapia que yo he hecho conmigo misma. Aplausos bajitos porque no quiero atiborrarte más de cosas, de sonidos. Sé que en este momento no te sientes bien. Fíjate, eso es parte de lo del respeto, ¿no? Cuando tú dices, oye, no me siento bien, y cuando la otra Mm, persona te aprecia, lo toma en cuenta. Cuando la otra sí, persona no le importa, pues ahí no es. y O sea, voy no a es tu decir, amigo, no le, no, no. claro, no, 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 y voy a decir sinceramente que quitando a mi mejor amiga que vive muy lejos de mí, las únicas personas que respeto, hombre, mi familia, mi madre, bla, 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 todo esto, pero me refiero a que no tenga un vínculo sanguíneo conmigo, las personas que cuando yo digo o yo proclamo, necesito tiempo, necesito regularme, necesito, déjame un poquillo o me siento así, no hagas esto, es mi marido y es Paulina, de verdad. Yo me siento muy tranquila con ella porque ella respeta muchísimo el cómo yo me siento en todo momento y me siento tan tranquila que puedo, bueno, soy totalmente yo sin duda alguna, pero me siento en paz porque sé que no me está juzgando, sé que no me está
eh, como bailando el agua, ¿no? Sé que lo está haciendo de verdad, por respeto, de corazón. Lo tenía que decir y lo dije. Ay, nada más me haces chillar. Este, pues gracias, ya nos vamos porque ya me hizo chillar esta mujer. Este, muchas gracias y gracias por estar, por acompañarnos. Saben que somos una tribu, saben que aquí es un espacio seguro donde pueden desahogarse, donde pueden platicar, donde de verdad lo que tratamos es ser respetuosas con ustedes, porque sabemos, hemos estado y estamos, sabemos lo que es que no se entiendan nuestras locuras. Entonces, por favor, compártanos sus locuras, compártanos sus experiencias, sobre todo si han tenido oportunidad de trabajar en ustedes sus emociones, qué estrategias les han funcionado, qué sí les ha gustado, qué no les ha gustado, pero compártanos para que quien no lo ha hecho también pueda empezar a tomar el valor de hacer esto. Digo el valor porque, como ya lo dijimos, no es nada sencillo, se remueven un montón de cosas, pero pues es necesario. María, termínanos con tus maravillosas frases, por favor. Siguiendo con el autoconocimiento y siguiendo el hilo que empezamos, que no tengan miedo a realizar ese viaje, porque de verdad que el único destino que va, la única meta final que van a conseguir es la satisfacción plena y la libertad, que para mí no hay nada más importante en este mundo que ser libre. Así que animo a que cada uno se afiance con su libertad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, ya saben, síganos en todas las redes. María Montero Villalba la encuentran como mamá doblemente excepcional. Ella es súper experta en doble excepcionalidad. A mí me encuentran como mamá pseudo normal, más enfocada en altas capacidades porque hay que ser honesto. Yo no me falta muchísimo para dominar la doble excepcionalidad y sí, yo le cedo el campo a la que sabe, que es María. Entonces, ¿para qué me hago tonta? Tampoco se trata de engañarnos. Pero añadimos que ella también es experta en altas capacidades, expertísima, ¿vale? Ah, gracias. No me chives. Ah, nos vemos el próximo martes. Muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazote. Cuéntenos cómo va su vida, cómo va su gestión emocional y les queremos. Les mandamos un abrazote. Bye, bye.